Rivera Báez, desde el Templo Pentecostal Asamblea de Dios que pastorea nuestro reverendo Elías Torres y su esposa Melissa Vélez. Y en esta noche queremos compartir la palabra del Señor contigo. El tema de hoy va a ser cuando llega el sufrimiento a nuestras vidas. Y es un tema, ¿verdad?, un poquito controversial porque pensamos que el cristiano no llega al sufrimiento, pero también a nosotros los cristianos nos llega ese momento difícil. Y vamos a leer la palabra del Señor, si la muestras en el monitor, en Isaías 53. Versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y aquí nos habla de nuestro Señor Jesucristo, que también sufrió. Y de él, ¿verdad?, vamos a hablar en esta noche. Vamos a orar para comenzar, para que el Señor, en medio, ¿verdad?, si estás pasando por un momento o situación difícil y de sufrimiento, el Señor te hable en esta noche y llegue consuelo y paz a tu corazón. Así que oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder escuchar tu palabra. Gracias porque la tenemos en nuestras manos. Gracias, Señor, porque tú eres creador de todo. Gracias porque tú nos formaste en el vientre de nuestras madres y conoces cada uno de nuestro interior. Gracias, Señor, porque aún en el momento más difícil tú te acuerdas de nosotros. En esta noche habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Trae consuelo, trae paz, Señor. Aquel que esté en necesidad en este momento de que tú obres en su vida, hazlo, Padre eterno, para tu gloria y para tu honra. Compartimos en esta noche tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en la historia de la humanidad, el sufrimiento llega a cada ser humano. Y nosotros los cristianos somos exentos de eso. Ese día llega. Y pasamos por el sufrimiento. Y aún las personas, ¿verdad?, pensamos que las personas que no tienen a Dios son los únicos que sufren en la vida. Pero el sufrimiento llega a nosotros. Y en ese momento de sufrimiento conocemos a Dios de diferentes formas. Y aún un poquito más cerca. Pero nos preguntamos qué hay de las personas o nuestros hermanos que viven en países que están pasando situaciones difíciles. Aún mismo en Ucrania, que está pasando un momento difícil, ¿verdad? Aquellos que sufren en la iglesia perseguida, aún están a lo mejor en cárcel. Son desechados por su familia, son burlados, ¿verdad?, por sus compañeros de trabajo, a lo mejor se burlan de él, ¿verdad?, la comunidad. Algunos llegan hasta la muerte. Y algunas veces pensamos, ¿verdad?, ¿por qué ellos tienen que pasar por estas situaciones difíciles, Señor? Y vemos también el poder del Espíritu Santo, cómo le ayuda en ese momento para poder sobrellevar ese sufrimiento. También lo vemos en las personas que sufren enfermedades. Y decimos, Señor, pero si esa persona te servía, ¿por qué está pasando por este momento de enfermedad? Y aún las enfermedades emocionales también, por pérdidas que tenemos, ¿verdad?, en nuestras vidas. Cada uno de nosotros pasamos por diferentes momentos de sufrimiento. A cada uno nos llega ese día. La palabra del Señor dice en Romanos 8, 16 al 17, si lo puedes poner en pantalla. Nuestro Dios es poderoso y es grande y en medio del sufrimiento Él está ahí. 8, 16 al 17. Nuestro Dios es poderoso y dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y sí, hijos, también herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria al Señor. En otras palabras, que llega el sufrimiento. Y ese mismo versículo, quisiera leerlo también porque hay una versión que se llama la traducción del lenguaje actual. Y se lo voy a leer en ese lenguaje en otro momento para que usted vea un poquito cómo cambia. Y llega como... Yo digo que esta es la Biblia o la traducción de la roja y habichuela. Dice, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Hay una promesa hermosa, ¿verdad? Somos herederos y somos, ¿verdad? Recibimos cosas buenas del Señor.
Recibimos, ¿verdad?, su fortaleza, su paz, Él nos bendice, tantas cosas lindas que recibimos. Pero dice, todo esto lo compartimos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, wow. Hay unas promesas lindas ahí, pero en algún momento, ¿verdad?, vamos a sufrir como Él también sufrió. Seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Y esa honra llega. Aún después del sufrimiento llega honra. Porque muchas veces vencemos en medio del sufrimiento. Hay otras personas, ¿verdad?, que decimos, pero si no fue sano, murió, pero recibió honra también. Está junto al Padre Celestial en un lugar donde no va a haber más sufrimiento, donde no va a haber más dolor. Así que honra llega. Sí, también el cristiano pasa por sufrimiento. Podríamos mencionar diferentes formas o muchas formas en las que el cristiano sufre. En 1 Pedro 2:21 dice, si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios le ha ordenado sufrir con paciencia. Qué fuerte, ¿verdad? Sufrir con paciencia. En otras palabras, que nos dice ahí, nos exhorta a esperar en el Señor, aún en medio del sufrimiento. Y en eso Cristo le ha dado el ejemplo para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Wow. Yo me maravillo mucho del personaje, ¿verdad? La persona de Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Su historia, y más adelante vamos a hablar sobre ese sufrimiento de Él. Si Cristo no mereció el sufrimiento que pasó por nosotros, Él no los merecía, pero Él los soportó y Él lo venció. ¿Podríamos nosotros quejarnos de lo que nos está sucediendo hoy en día? Algunas veces, ¿verdad?, hacemos esas comparaciones y no, ¿verdad?, no nos podemos comparar al sufrimiento que sufrió Jesús, aun siendo inocente. Y muchas veces nos quejamos, ¿verdad?, de lo que pasamos. ¿Podemos culpar a otros o seremos más justos que Jesús? Wow. ¿Cuántas preguntas y hasta reclamos le hacemos a Dios cuando estamos en medio de sufrimiento? Pero somos humanos, el Señor sabe que nosotros, ¿verdad?, van a llegar esos momentos de duda, de temor, de tristeza, en el cual de desespero, en el cual vamos a estar hasta perturbados, Señor, ¿por qué está sucediendo esto? El Señor sabe, el Señor conoce que somos polvo, que somos, ¿verdad?, estamos aquí en la tierra, que padecemos. Y yo quiero compartir un pequeño testimonio en esta noche con ustedes. Y es ¿verdad?, un testimonio mío de lo que me sucedió hace 3 años atrás. Salí de un país en el cual estuvimos sirviendo por 14 años. Y salimos de una forma en la cual estábamos, ¿verdad?, yo estaba triste en ese momento que salimos de un país. Y me acuerdo que estaba en la ventana de mi casa en ese país donde servíamos y miraba toda la ciudad porque estábamos en una loma. Y le decía al Señor, después de tantos años sirviendo aquí, Señor, que terminemos así, que terminemos, ¿verdad?, de esta forma. Y había un problema bien fuerte en mi matrimonio. Y cuando regresamos a Puerto Rico, buscamos todas las ayudas posibles para ¿verdad?, confrontar esas situaciones y decíamos, Señor, ¿verdad?, ¿cómo vas a resolverse esto? Y clamábamos y orábamos. Pero las situaciones no se pudieron resolver. Y terminamos legalmente separados. Y muchas veces, ¿verdad?, mi mente le hablaba al Señor, le decía, Señor, pero si conocemos tu palabra, si sabemos tantas cosas y si tú eres poderoso, tú puedes resolver todo esto. Pero hay momentos, ¿verdad?, que esa solución no va a llegar. ¿Y qué hacemos en un momento así? ¿Dudamos del Señor? Decimos, el Señor no está más en mi vida. ¿Nos alejamos del Señor? No es así. Yo te puedo decir que en el momento en que yo me sentí en el pozo de la desesperación, porque fue una noche bien fuerte en la cual yo te puedo decir que yo sentí que el Señor, ¿verdad?, que estaba lejos, que estaba sumergida en ese dolor. Y te puedo decir que a la mañana, como dice la palabra del Señor, llegó la alegría.
todo cambió, el panorama cambió. Mi confianza estaba puesta en mi Señor. Y en medio de todo ese dolor yo te puedo testificar que el Señor es fiel, que el Señor es verdadero, que el Señor vive, que Él tuvo cuidado de mí. Y Dios me sacó de eso y me sostuvo. Y cuando venían mis pensamientos dicen por ahí conmiseración, que dicen, ay, pobrecita de ti, ¿por qué te pasa eso? Pues no, reprendía y decía, no, el Señor pasó peor. El Señor lo pasó peor y Él no lo merecía. Él era santo. Aleluya, y es santo. Yo siempre me recordaba el sacrificio de Jesús en la cruz. Veamos cuál fue el sacrificio de Jesús en la cruz. Y vamos a estar leyendo en Isaías 53:2. Y yo lo voy a leer de la traducción del lenguaje actual. Me gusta mucho eso. Yo soy maestra. Y mis estudiantes, muchas veces tengo devocionales con ellos en una escuela que trabajo cristiana. Y me gusta traerle la Biblia que ellos la puedan entender a intermedia, al grado de intermedia. Y esta palabra que vamos a compartir fue profetizada 500 años antes de que naciera Jesús. En otras palabras, ya Dios estaba preparando el camino de cómo iba a aparecer nuestro Señor Jesucristo. Vamos a verlo. Y voy a comenzar desde el versículo 2 de Isaías 53 que dice, el fiel servidor. Cuando menciona el fiel servidor se refiere a Jesucristo. Dice, creció como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Ahí está hablando cuando él estaba ya en la cruz del Calvario. Nadie deseaba, ¿verdad?, lo que él pasó. Verlo ahí, habiendo pasado por látigos, su piel completamente, ¿verdad?, en carne viva. Nadie deseaba eso. El versículo 3 dice, todos lo despreciaban y rechazaban. Vemos ahí, ¿verdad?, cuántas personas se burlaron de él cuando estaba en el madero y aún le decían, si tú eres Dios, bájate de ahí. Cuántas cosas le dijeron. Fue un hombre que sufrió dolor y experimentó mucho sufrimiento. Mira, Jesús pasó por todo lo que tú y yo pasamos. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Aún antes de que él sufriera todo ese dolor, Jesús él se identificó con las personas que sufrían. Y aunque él no pecó, ¿verdad?, y él fue santo aquí en la tierra y es santo por siempre, y sufrió la cruz, en el caminar de él aquí en la tierra, él tuvo compasión del que estaba sufriendo. Y lo vemos en cada enfermo que Jesús sanó. Jesús se acercaba a las vidas y las vidas le clamaban a él y él iba donde ellos y los tocaba y le decía, ¿qué tú quieres que yo haga? Y ellos le decían, yo quiero ser sano, y el Señor sanaba. Cuando lo vimos en sufrimiento, cuando su amigo Lázaro murió y fue y resucitó, pero antes de que Jesús resucitara a Lázaro, lloró por su amigo. En otra palabra, siente ese sentimiento de una pérdida. Jesús lo sintió. Por las necesidades espirituales de los demás. Jesús se preocupaba por las ovejas, veía al pueblo y decía que estaban como ovejas sin pastor. Él sufría eso. Por los endemoniados que liberó. Y cuando oró antes de su muerte. Yo me imagino a Jesús, como estábamos compartiendo esta lectura de Isaías, que la vamos a seguir compartiendo, ese momento en que él estaba orando allá en el monte. Y él sabía todo lo que iba a pasar, porque él sabía la palabra completa y él sabía lo que iba a enfrentar. Y ese momento yo me siento como que, wow, Señor, me imagino tú en tu mente pasando, voy a sufrir esto, voy a sufrir latigazos, voy a quedar así, mi cuerpo va a quedar de esta forma, mi sangre se va a salir de mi cuerpo, voy a sufrir tanto. Y sabemos que él le dijo, Señor, le dijo a su padre, si es posible, pasa esto de mí, líbrame de esto. Pero también dijo que se haga tu voluntad, Señor. ¿Cuántas veces nosotros decimos, Señor, mira, Señor, en medio de este sufrimiento, que se haga tu voluntad? Qué fuerte, ¿verdad? Queremos, ¿verdad?, que el Señor venga a nuestro rescate en ese momento, nos consuele, y lo hay, porque hay consuelo en nuestro Dios.
pero hay momentos, ¿verdad?, que se tiene que hacer la voluntad de nuestro Dios, la voluntad perfecta de Dios. Jesús no debía sufrir. Y en el versículo 4 de Isaías 53 dice, a pesar de todo esto, Él cargó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. En otras palabras, todo lo que sufrimos nosotros, Él lo experimentó. Nosotros pensábamos que Dios lo había herido y humillado. En otras palabras, aún en la profecía se pensaba que Jesús había sido abandonado por Dios. El 5 dice, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos paz y fuimos sanados. En otras palabras, recibimos sanidad por su herida. Qué precio grande tuvo que pagar Jesús por sanidad, para que nosotros recibieran sanidad. Pero lo que más me impresiona de ese versículo es que también ese precio fue pagado por paz. ¿Cuánto, verdad, las personas pagan hoy en día por tener paz en medio de todas las situaciones? ¿Verdad? Buscan ayuda en psicólogos, que está muy bien, pues yo también la busqué en mi momento de sufrimiento. Pero la paz que da Dios, la palabra dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero su precio fue muy alto, fue la muerte de nuestro Maestro. Jesús sufrió por nuestras enfermedades, nos dio sanidad, para darnos paz y descansar en Él. Qué bendición más grande que tú puedas dormir cada noche en paz. Que Dios te pueda dar paz y tú descansar. Cuando nuestra mente está completamente ahí, continuamente pensando y pensando y pensando, y tú puedas tener paz en medio de eso. También Él sufrió para liberarnos del pecado y así tener una vida nueva y una vida eterna. El versículo 6, terminando el versículo 6, dice, Dios hizo recaer en su fiel servidor, que es Jesucristo, el castigo de todos nosotros. Y no solamente los castigos, los pecados de esa generación, de ese momento, sino eternamente, o lo que ha pasado, ¿verdad?, en la vida humana. Todos los pecados, aún futuros, Él murió por ellos, por las personas. El versículo 7 dice, fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Él sufrió y su boca no se abrió. Lo latigaron, ¿verdad? Lo humillaron y su boca no se abrió. Él paciente, paciente. Y Dios nos pide, ¿verdad?, en medio del sufrimiento, paciencia, o tener, ¿verdad?, control en medio del sufrimiento. Se quedó completamente callado. Sigue el versículo 7. Como las ovejas cuando cortan la lana, como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. El 8. En el 8 vamos a ver que él sufrió soledad. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió. Estaba solo. Ni se preocuparon por él. Y al final, por culpa de todos nuestros pecados, le quitaron la vida. Él solo. Bueno, lo vemos en la cruz cuando él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él se sentía solo en ese momento. Así que tu soledad, el Señor la siente, el Señor la pasó y Él puede comprenderte en medio de tu soledad. El versículo 9 dice, el fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió un crimen, ni jamás engañó a nadie. Vemos ahí que era justo y a pesar de eso murió. Y vemos que murió con criminales porque sabemos que en la cruz fue crucificado con dos personas, ¿verdad?, dos delincuentes, dos criminales al lado de él. Uno de ellos decidió por Cristo en ese momento y ese mismo día su padre lo recibió en la gloria. El 10 dice, Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Cuando él dijo en su oración que se haga su voluntad, es porque la voluntad del Padre era que él fuera a la cruz. Y él lo sabía. Y hizo la voluntad de su Padre. Por eso él tendrá una vida muy larga. Llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desea.
verá sus descendientes son los que reciben a Cristo diariamente, los que vienen a Cristo, sus hermanos. Qué hermoso, ¿verdad? Y el 11 al 12 dice, después de tanto sufrimiento, que esta es una de las palabras que más me conmueve en mi corazón, dice, comprenderá el valor de obedecer a Dios. Wow. Después de que él pasó todo ese sufrimiento, él comprendió, ¿verdad?, el valor de la obediencia. Su precio, ¿verdad?, de haber sido muerto en la cruz del Calvario. Su obediencia a ir a la cruz. Wow, un valor grande que fue, ¿verdad?, dado, el cual, ¿verdad?, nos da ahora la libertad, nos limpia de nuestros pecados, nos da paz, nos da tantos beneficios. El valor de su obediencia fue grande. Nuestro Dios es maravilloso y es hermoso. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos, para que ellos puedan ser perdonados. Él dio su vida por los demás, por eso Dios lo premiará con poder y con honor. ¡Wow! Es hermoso. En Filipenses 2, 9 al 11 dice, por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante él se arrodillen todos los que están en el cielo, en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria al Padre. En otras palabras, que ese honor que Dios le dio, ese valor que tuvo, ese sacrificio, esa obediencia, le dio un nombre sobre todo nombre. Y ante ese nombre tiene que las tinieblas huir. Ante ese nombre la enfermedad se va. Ante ese nombre el que está en depresión sale a la luz, sale libre en el nombre poderoso de Jesús. Por eso mencionamos su nombre cuando oramos, porque su nombre es sobre todo nombre. Y ante él se tendrá que doblar todas las rodillas. ¿Estaremos dispuestos a ser obedientes y a ver a Dios en medio de nuestro sufrimiento? Jesús logró obedecerlo en medio de todo. Jesús sufrió todo por nosotros, aun siendo inocente. Su muerte fue la ofrenda perfecta que pudo quitar el pecado de todos. En medio de tu sufrimiento puedes caminar con Jesús. Él se identifica contigo por todo lo que estás pasando. El Señor pasó por todo. Y aún en medio, ¿verdad?, del sufrimiento, tú puedes decir, Señor, ayúdame. Yo sé que tú sientes lo mismo que yo estoy sintiendo en este momento. Yo sé que tú recuerdas por lo que tú pasaste, Señor. Ayúdame a ser como tú. Ayúdame a poder obedecerte en medio de todo esto. Y ayúdame, Señor, a aceptar tu voluntad en mi vida también. En Hebreos 10:36 dice, sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo. En otras palabras, nos exhorta a que seamos fuertes en el Señor. Seamos fuertes en Él. Nos exhorta a que en medio del sufrimiento confiemos en que Él está con nosotros, que Él está viendo lo que estamos pasando, que confiemos que Él está en control. Qué difícil es despojarnos y decirle al Señor, estoy aquí. Señor, te entrego esto. Porque nos afanamos. Vemos que no hay salida en esa situación. Pero el Señor está ahí. Yo siempre digo que en todo momento el Señor está. Y ese verbo me encanta. Ese verbo de que Él está presente en ese lugar. Y continúa en Hebreos 10:36, dice, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. Hay promesa hermosa y en medio del sufrimiento podemos recibir paz, podemos recibir el consuelo de Dios, pero sobre todas las cosas hay una promesa de que si vencemos hasta el fin, heredaremos la vida eterna. Confiemos en que en medio del sufrimiento Él está caminando junto a ti y dándote fuerzas. Santiago 1:12 dice, a que soporta las dificultades, Dios lo bendice. Y cuando las supera, le dará un premio. Y el honor más grande que puedes recibir, que es la vida eterna, que ha prometido a quienes lo aman. ¡Wow! Nuestro Dios
nos tiene una promesa hermosa de que Él, ¿verdad? Vamos a heredar la vida eterna. Si sufrimos, ¿verdad? Aunque sufrimos y soportamos las dificultades y vencemos las dificultades. Dice la palabra, ¿verdad? Que el que sea fiel hasta el fin va a heredar la vida eterna. Debemos escoger cómo nosotros queremos pasar el sufrimiento. ¿Cómo queremos pasar el sufrimiento? Hay dos opciones. Una es teniendo pena de nosotros mismos y estar sin esperanza y no buscarle solución. Permanecer en ese estado de sufrimiento y ya no hay nada que hacer. No tener la esperanza. Pero hay otra forma en la cual tú puedes pasar el sufrimiento. Y es, a pesar de que estés triste, de tener días de sub y baja, porque los tengo, los he tenido, y muchas personas los han tenido. Confiar en que Dios está contigo dándote las fuerzas necesarias para pasar esta adversidad. Y te quiero dar unas herramientas para que tú tomes esta decisión de pasar la adversidad junto al Señor. Una es leer la palabra del Señor. Yo encontré consuelo en su palabra. Mira, la palabra te llena de esperanza. Yo no sé si estás en un momento de tanta, ¿verdad?, de tanta turbación en tu mente y tú vas a la palabra y como que tu mente se abre y ve como una salida en medio de toda la situación. La palabra te da paz, porque hay tantas promesas dentro de la palabra que tú las lees y las vuelves a leer y eso te va a dar paz a tu vida. La segunda es alaba a Dios. Llénate de alabanzas y llena tu casa de alabanza. Pon música que adore al Señor. Créeme que eso cambia el ambiente totalmente. Y en medio de tu sufrimiento tú puedes adorar a Dios. Créeme que sí. Se puede adorar, se puede bendecir. Porque nuestro Dios es a pesar de todo. Él está. Agradece. Es una herramienta que descubrí. Y cuando venía ese sentimiento de pena hacia mí misma, empecé a agradecerle a Dios. Porque tengo tanto que Dios me ha dado. Dios te ha dado tanto. Y empiezas a agradecer, pero si tengo un lugar donde vivir, tengo alimento, tengo una familia, tengo un trabajo. Wow, tengo gente, tengo una iglesia donde puedo ir, tengo hermanos en la fe. Y empiezas a agradecerle al Señor y agradecerle al Señor. Señor, tengo salud, tengo paz en medio de toda esta situación. Empiezas a agradecer y agradecer. Créeme que tu mente y tu problema quizás se vuelva más pequeño de lo que tú piensas, porque empiezas a ver aún esas cosas que tú pensabas que no estaban, pero empiezas a pasar lista y dices, es mucho, por lo cual yo tengo que agradecer porque tengo tanto que Dios me ha dado. Y usted se imagina una persona que está ahora mismo en la cárcel, ¿cómo podría dar gracias? Nada más por la vida, por ese, ¿verdad?, por esa oportunidad de levantarse cada día y poder respirar. Tener un lugar sano, limpio, un aire limpio que respirar. Wow, hay tanto para agradecerle a nuestro Dios y no enfocarnos solamente en medio del sufrimiento. Otra de las herramientas, rodéate de personas que te ayuden y te animen en medio de tu situación. Porque si también nos unimos, ¿verdad?, con personas, ¿verdad?, que van a tener lástima de nosotros, pues, ¿verdad?, nos vamos a decaer más. Pero si tú buscas personas de oración, personas que te animen, personas que te manden versículos bíblicos, personas que te saquen a caminar. Yo tengo una amiga que me saca a caminar, se llama Verónica Rosado, y en medio de mi situación ella ha sido una de las personas que me ayudó mucho. Así que te agradezco, Verónica. Y rodéate de personas así, personas que crean que el Señor está en sus vidas. Congrégate, regresa a la casa del Señor. Si te alejaste porque estás triste, regresa a casa. El Señor te quiere recibir con brazos abiertos. Y en tu casa, ¿verdad? En la casa del Señor se canta, se ora, se adora a Dios. Y eso alimenta tu espíritu. Ora al Señor. Esa es otra de nuestras herramientas poderosas. Derrama tu alma al Señor. El Señor quiere saber cómo tú te sientes en ese momento. El Señor quiere saber todo sobre ti. El Señor quiere saber todo, todo, todo. Y cuando te derramas delante de Él, créeme que el Señor escucha.
Y cuando lo hacemos con un corazón contrito, con un corazón, ¿verdad?, que lo siente, esa oración llega al cielo y el Señor te escucha. Y después lee su palabra y Él te habla a través de ella. Y en medio de tu sufrimiento verás a Dios de una forma diferente. Quizás el proceso por el cual estás pasando hoy te ayuda a conocer a Dios en otra forma y te ayuda a crecer en el Señor un poco más. Quizás esta situación, tú estabas un poco retraído en el Señor y esta situación te ha ayudado a acercarte más a Dios, a buscar a Dios de otra forma y lo has visto en una forma muy diferente en tu vida. El Salmo 40, del 1 al 3 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Dice aquí que Dios escucha nuestro clamor. Dios te escucha. En este momento, si estás pasando por una situación difícil, Dios te quiere escuchar. Así que Él está ahí atento para escuchar tu oración. Y dice que te saca del pozo de la desesperación, ese momento difícil, ese momento en que te sientes en el lugar más oscuro. Y Él te saca. Dice que te pone en lugares, en mis pies sobre las peñas, y enderezó mis pasos. Eso quiere decir que Él estaba en un momento de no sabía qué hacer y lo ayudó, le dio dirección en ese momento. Salió del hoyo, de ese problema difícil, y Dios le dio ahí la salida. Lo hizo enfocarse en lo que tenía que enfocarse. Y puso en mi boca un cántico nuevo. En otras palabras, hay una adoración al Señor, una alabanza. Pero al final de esto dice, en el versículo 3 al final dice: verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Tu sufrimiento o por la situación que estés pasando es de testimonio a otros que te están mirando. Porque de acuerdo a cómo tú manejas esa situación, estás hablándole a otros de que hay un Dios poderoso, grande, que te sostiene, que hay un Dios en el cual se puede confiar. Porque ¿cómo tú puedes pasar por todo eso? Porque Dios está ahí. Dios está y te da la fuerza. Y eres de testimonio para muchos que te están mirando. Y algunos dirán: wow, ese Dios es poderoso. Porque a pesar de todo este dolor y ese sufrimiento que esté pasando, ella puede estar en pie o él puede estar en pie, porque ese Dios es grande, es poderoso. Puedes testificar de sus grandezas. En esta noche yo te invito a que le des la oportunidad a Dios en medio de tu sufrimiento, en medio de tu dolor. Dale esa oportunidad. El Señor quiere hacerte bien. El Señor siempre va a querer hacerte bien. Algunas veces pensamos, yo le digo a mis estudiantes: pero ¿por qué tanto reniego de escuchar la palabra de Dios? Pero si Dios lo que quiere hacerte bien en tu vida. ¿O tienes miedo de que Dios haga algo en tu vida y por eso tienes temor de escucharlo? ¿O de escuchar su palabra? Dale una oportunidad al Señor. Yo voy a orar por las peticiones de todos los hermanos que han escrito y que están pasando por momentos de dificultad, de tristeza, de enfermedad. Son tantas cosas que pasa el cristiano hoy en día. Pero también el que no conoce al Señor puede venir a Cristo y Dios puede darle una esperanza. En medio de tu situación difícil, Dios puede hacer la diferencia de cómo tú puedes pasar esta situación. La puedes pasar con un amigo que te espera cada día con su palabra, que te espera en la oración, para que tú te acerques a Él y Él quiere hablar y dialogar contigo. Así que vamos a orar por todas las peticiones que tenemos aquí. Nuestro Dios es poderoso, es grande. Mira, Él creó todo, imagínate. Cuando yo me maravillo ver un árbol, lo complicado que es, cuando vemos nuestro cuerpo humano tan complicado que es, y cómo Dios tuvo, ¿verdad?, cada detalle, cuidado de cada detalle.
Es que nuestro Dios es poderoso, es grande. Nadie más pudo haber hecho algo así, sino un Dios que es real, que existe y quiere acercarse a ti en esta noche. Oramos por las peticiones. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres real. Te damos gracias porque tú te acercas a nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso y te queremos adorar y darte una adoración en esta noche porque en medio de toda dificultad, tú estás. Te presento cada persona que esté enferma. Señor, obra un milagro de sanidad. Señor, mira aquel que esté en depresión en este momento. Oh Señor, acércate. Dale consuelo. Posa tu mano sobre esa persona. Abrázale, Señor. Que pueda sentir tu presencia ahora mismo, Señor. Señor, que sienta tu presencia ahora mismo. Reprendemos toda tristeza, todo aquello que esté perturbando su mente en el nombre poderoso de Jesús. Mira aquellos que están en una situación de la pérdida de un familiar o de una pérdida de un matrimonio, una pérdida de un empleo, Señor. Son tantas pérdidas que vienen a nuestras vidas. Hoy yo te pido que tú des consuelo, que tú traigas paz, Señor. Que tú traigas provisión, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tú estás en medio de toda esa situación. Que tú des guianza. Que tú les ayudes a ver la salida en medio de toda esta situación, Señor. Yo te pido que traigas paz. Paz a las mentes ahora, Señor. Tu paz que sobrepasa todo entendimiento sea sobre las vidas, mi Dios. Trae paz. Yo te pido, Señor, por aquellos que no te conocen. Yo te pido que tú, en estos momentos, ellos puedan conocerte. Revélate, el Espíritu Santo llega a los hogares, llega a las vidas. Muévete de manera especial. Espíritu de Dios, llega. Haz la obra en sus vidas, en sus corazones. Yo te pido, Señor, por aquellos que estén sufriendo en diferentes países, Señor, que son nuestros hermanos en fe. Trae paz, trae consuelo, trae la salida en medio del sufrimiento. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, tú eres verdadero y tú estás. En el nombre poderoso de Jesús he orado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga mucho. Bye.